Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis las similitudes entre la civilización maya y la del antiguo Egipto, más allá de que ambas construyesen pirámides? ¿Es posible que hubiese algún tipo de conexión entre las dos? A lo largo de los últimos años, mientras investigábamos y nos documentábamos para escribir los guiones de algunos de nuestros vídeos, hemos ido topando aquí y allá con una serie de similitudes entre la civilización maya y la del antiguo Egipto que, observándolas en conjunto, resultan intrigantes. Tanto que nos ha parecido un tema lo bastante curioso como para dedicarle un vídeo. De entrada ya os advertimos que no se ha encontrado hasta el momento ninguna prueba de que se produjera algún tipo de contacto entre los antiguos egipcios y los mayas, pueblos separados por aproximadamente 12.000 kilómetros, incluyendo 7.500 de océano. ¿Coincidieron en el tiempo? Sí, en parte. Históricamente se considera que la civilización egipcia se inició alrededor del año 3200 a.C., con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, y se prolongó durante más de 3 milenios, hasta el 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó el Egipto tolemaico, que desapareció como estado. De la cultura maya, que se desarrolló en un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados de los actuales territorios de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, se han encontrado registros datados en torno al 2000 a.C., si bien la ciudad maya más antigua descubierta hasta ahora es Aguada Fénix, en el actual estado mexicano de Tabasco, y los estudios de radiocarbono indican que fue construida entre los años 1000 y 800 a.C. Los mayas siguen existiendo en la actualidad. Hay cerca de 7 millones de descendientes de aquella antigua cultura que mantienen viva una parte de su ancestral legado, incluyendo lenguas y tradiciones. Pero la civilización maya, entendida como una amplia sociedad formada por diversas ciudades-estado que compartían usos y costumbres en los terrenos político, religioso y cultural y que estaban entrelazadas entre sí por una compleja red comercial, comenzó a colapsar entre los siglos VIII y IX de nuestra era. Porque fue entonces cuando se inició el declive de las ciudades mayas de las tierras bajas del sur de Mesoamérica, que serían abandonadas poco después. Para cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán, la civilización maya ya era solo una sombra de lo que había sido. Aunque a finales del siglo XVI los españoles controlaban ya la mayor parte del antiguo territorio de los mayas, la última ciudad maya en caer, Tayasal, ubicada en el lago Petén-Itzá en el norte de Guatemala, fue conquistada en 1697. Como decíamos, los antiguos egipcios y los mayas fueron coetáneos durante cerca de 2000 años, por lo que, al menos en el plano temporal, sí pudo existir contacto entre ellos. Porque aunque la civilización maya alcanzó su mayor esplendor a partir del siglo III después de Cristo, es decir, cuando el antiguo Egipto ya había sido absorbido por el romano, hay constancia de ciudades mayas muy anteriores, como la mencionada Aguada Fénix, cuyo descubrimiento fue anunciado hace pocos años, en 2020, por el antropólogo y arqueólogo Takeshi Nomata, de la Universidad de Arizona. En el sitio arqueológico de Aguada Fénix se ha hallado una enorme estructura principal, una plataforma monumental de arcilla de casi 1,5 kilómetros de largo por 400 metros de ancho y entre 10 y 15 metros de altura. Según un estudio publicado por Inomata y su equipo en la revista Nature, estaba coronada por una serie de estructuras más pequeñas, entre ellas una pirámide de 4 metros de alto. Aquel hallazgo, logrado mediante reconocimiento aéreo por LIDAR, un sistema que permite determinar distancias a objetos y superficies utilizando un escáner láser, demostró que las construcciones mayas no se reducían solo al denominado periodo clásico, es decir, el periodo de mayor esplendor de la cultura maya, entre los siglos III y IX de nuestra era. Ya creaban grandes estructuras
muchos siglos antes. En palabras de Inomata, el descubrimiento de Aguada Fénix muestra que el desarrollo de la civilización maya no fue gradual como solemos pensar. Hubo un desarrollo significativo al principio, pero la desigualdad social aún era limitada. La gente, añade el antropólogo, probablemente se unió de manera voluntaria para construir esa enorme estructura. Y es que la mayoría de arqueólogos, de acuerdo a los descubrimientos que se habían venido realizando en las últimas décadas, opinaban que el desarrollo de la civilización maya en el aspecto constructivo había sido lento y paulatino a lo largo de casi 2000 años, desde el establecimiento de pequeñas aldeas hasta la construcción de majestuosas pirámides, como el popular templo de Kukulcán en Chichén Itzá, que se cree que terminó de construirse en el siglo XII de nuestra era y por tanto tiene menos de 1000 años de antigüedad, si bien sus estructuras subyacentes son del periodo clásico. Eso sí, aunque los mayas empezaron a crear grandes estructuras hacia el 1000 a.C., los egipcios construyeron la Gran Pirámide de Giza alrededor del 2600 a.C., por lo que, de haber habido una transferencia de conocimiento constructivo entre ambos pueblos, lo lógico sería pensar que fueron los africanos quienes enseñaron a los americanos. Ahora bien, ¿realmente son similares las pirámides mayas y las egipcias? En ambos casos se trata de construcciones monumentales, sí, pero para empezar la forma no es la misma. Aunque a grandes rasgos parecen piramidales, las construcciones mayas no eran pirámides completas como las egipcias. Su base sí tenía estructura de pirámide escalonada, pero en la cúspide colocaban un templo, algo de lo que carecían las pirámides de Egipto. Ahora bien, aunque cuando pensamos en pirámides egipcias, suele acudir a nuestra mente la imagen de las pirámides de la llanura de Giza, construidas por orden de los faraones Keops, Kefren y Micerino, en realidad se han localizado al menos un centenar, y si observamos la considerada por muchos la primera pirámide de la historia, esta que os mostramos en pantalla, la conocida como pirámide escalonada de Saqqara, del faraón Zoser, que fue construida alrededor del año 2650 a.C., sí nos recuerda más a las pirámides mayas. Hasta la construcción de la pirámide de Zoser, las tumbas reales egipcias consistían en cámaras subterráneas cubiertas por una estructura de adobe en forma de poliedro o base de pirámide llamada mastaba. De hecho, la pirámide de Zoser en realidad son 6 mastabas, una encima de otra. ¿Y para qué servían las pirámides en Egipto? La gran mayoría eran criptas reales para los faraones y sus familiares, cuyas momias se colocaban junto a enseres que les podrían resultar de utilidad en el más allá. A juzgar por los conocidos como textos de las pirámides, un repertorio de súplicas, encantamientos y conjuros de protección grabados en las paredes de las cámaras funerarias, antecámaras y pasajes, el objetivo de aquellas enormes construcciones podría ser el de contener la esencia del rey, que tras resucitar ascendería al cielo para vivir eternamente entre los dioses, convertido en una estrella. Hay quienes opinan que en realidad las pirámides egipcias no eran tumbas, argumentando que en muchas no se han encontrado momias, pero eso es debido a que es poco corriente encontrar una intacta. La mayoría han sido saqueadas una o varias veces a lo largo de los siglos. A pesar de ello, los mencionados textos de las pirámides, con miles de líneas de hechizos y conjuros de protección para los difuntos que iban a ser alojados en ellas, demuestran que su finalidad era funeraria, y no, por ejemplo, enormes silos de grano o simples señales para el aterrizaje de naves espaciales, entre otras hipótesis que circulan por las redes. Además, todas las pirámides se encuentran en la orilla oeste del Nilo, es decir, la orilla por donde se pone el sol, ya que en la mitología egipcia
Poniente estaba asociado con el reino de los muertos. En el caso de los mayas, aunque algunas pirámides eran utilizadas como tumbas para los líderes mayas, como el Templo de las Inscripciones en Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, las construcciones piramidales eran mucho más comunes que en Egipto y se empleaban para alzar y acercar a los dioses que estaban en los cielos los templos y altares en los que se realizaban infinidad de rituales, porque la sociedad maya era muy supersticiosa y ritualista, y en las pirámides como centros ceremoniales se concentraban los símbolos de poder de las élites. La élite sacerdotal era la encargada de llevar a cabo los rituales en las alturas, mientras el pueblo llano permanecía abajo. Ese carácter escénico de las pirámides mayas no estaba presente en el antiguo Egipto. También se habla mucho de que tanto los mayas como los egipcios construyeron algunas de sus pirámides tomando como referencia el cinturón de Orión, en la constelación homónima, lo que ha servido de sustento para alimentar la hipótesis de una conexión entre egipcios y mayas. ¿Qué hay de cierto en ello? Por un lado, es cierto que ambas culturas poseían grandes conocimientos astronómicos, como demuestran sus respectivos calendarios, herramientas muy precisas y complejas, y a la hora de construir sus pirámides, sin duda, no dejaron nada al azar. Los egipcios, por ejemplo, orientaban los 4 lados de sus pirámides hacia los 4 puntos cardinales, si bien es cierto que no en todas fueron tan precisos como en el caso de las pirámides de Keops y Kefren, cuya orientación es casi perfecta. En cuanto a la teoría propuesta en 1989 por el ingeniero anglo-egipcio Robert Bauval, acerca de que las 3 grandes pirámides de Giza vistas sobre el plano están situadas en correlación con la posición de las 3 brillantes estrellas del cinturón de Orión, tiene diversos argumentos en contra. El primero es que la posición de esas estrellas vistas desde la Tierra, en realidad, solo podría coincidir con la de las pirámides en un mapa si le diésemos la vuelta a este. El segundo es que en realidad la posición de las estrellas no coincide del todo, ya que la pirámide más pequeña, la de Micerino, estaría desviada unos cuantos grados. Y un tercero sería que las 3 pirámides no se construyeron a la vez, sino en 3 fases, a lo largo de 60 años aproximadamente, ya que Micerino era el hijo de Kefren y este a su vez el hijo de Keops. Tal vez los constructores egipcios siguieron un plan maestro pensando desde el inicio en levantar 3 pirámides que coincidieran con las estrellas del cinturón de Orión. Frente a los 2 primeros argumentos mencionados, el astrofísico italiano Vincenzo Orofino, profesor de astronomía de la Universidad de Salento, contraargumentaba en 2011 que los antiguos egipcios pudieron dibujar sus planos con el sur en la parte superior, al contrario de la costumbre actual de colocar el norte arriba, la cual no se universalizó hasta el siglo XVII. En cuanto a la desviación en la posición de Micerino, las estrellas hace 4.500 años no se veían igual que ahora y además, siempre según Orofino, el margen de error entra dentro de lo esperable si hubiesen utilizado tan solo el ojo humano para medir la posición de las estrellas. Por otro lado, son muchos los egiptólogos y astrónomos que rechazan la teoría de la correlación de Orión y la consideran una simple especulación que se basa en un parecido aproximado y forzado para establecer un sencillo paralelismo de 3 puntos que también se podría establecer, por ejemplo, con construcciones significativas de ciudades modernas. Los mayas, por su parte, eran grandes astrónomos y conocían no solo los movimientos del Sol y las fases de la Luna, sino también las órbitas de planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Y cómo adquirieron esos conocimientos? Observando. Analizaban el recorrido de cada cuerpo celeste y cómo podía afectar a la Tierra, y emplearon sus construcciones, tanto cívicas como ceremoniales, a modo de indicadores que les sirvieran de referencia. Ya que ibas a construir algo grande, ¿por qué no hacerlo en una posición que resultara útil?
Aunque lo más común es encontrar edificios mayas emplazados en relación a la salida y puesta de sol en determinadas fechas, como los solsticios o los equinoccios, para facilitar la programación de las actividades agrícolas y rituales, algunos de ellos estaban alineados con el movimiento de Venus o de la Luna, o incluso con el de algunas estrellas. En la cosmovisión maya, Orión era Ak'ek, la estrella tortuga. Resulta difícil encontrar un vínculo que una a mayas y egipcios usando Orión como conexión, más allá del que podría establecerse con cualquier otro pueblo de la antigüedad. Y es que la constelación de Orión es probablemente la más conocida en todo el mundo, no solo porque sus estrellas son muy brillantes, sino porque resulta visible desde ambos hemisferios. Se puede contemplar durante toda la noche en el invierno del hemisferio norte y en el verano del sur, y jugaba un papel destacado en los ritmos agrícolas. Así, por ejemplo, el poeta griego Hesíodo recomendaba observar la salida y puesta de las estrellas de Orión para regular los calendarios de las cosechas y la navegación. Actualmente, algunas tribus africanas y pueblos nativos de Nueva Guinea fijan su año lunar a partir de la observación de Orión. Retomando el tema de las pirámides, el hecho de que distintas civilizaciones del mundo escogiesen la forma piramidal para construir grandes estructuras no implica necesariamente una transferencia de conocimientos entre ellas. Si quieres erigir una estructura alta y estable, la manera más sencilla de abordar la tarea es la misma que emplearía un niño de manera intuitiva. Hacer una montaña apilando materiales en una base ancha e ir añadiendo niveles más pequeños gradualmente, conforme vas subiendo, para que siempre estén sostenidos los de arriba por los de abajo, sin problemas de equilibrio. Por supuesto, no queremos decir que las pirámides egipcias o las mayas fuesen fáciles de construir. Nada más lejos, pues está demostrado que requirieron cálculos matemáticos complejos y técnicas de construcción que siguen despertando admiración y generando debates hoy en día. Simplemente queremos destacar que no resulta sorprendente que dos grupos humanos independientes opten por levantar estructuras piramidales. ¿Y qué hay de la escritura? ¿Acaso no empleaban jeroglíficos ambas culturas? Esa podría parecer otra clara semejanza entre mayas y egipcios, ¿verdad? Sí, pero no. Se estima que los egipcios desarrollaron su escritura jeroglífica en el 3300 a.C., aproximadamente la misma época en la que surgió la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Los mayas, por su parte, utilizaban su escritura con glifos desde el siglo III a.C. En ambos casos, se trataba de sistemas de escritura eminentemente pictóricos, en los que los mensajes se transmiten con símbolos y figuras. No obstante, ni la gramática, ni los símbolos, ni tampoco el modo de representar los conceptos de egipcios y mayas eran parecidos. Si se hubiesen transmitido entre ellos el conocimiento de un lenguaje, debería haber abundantes similitudes, y tanto los expertos en jeroglíficos egipcios como los estudiosos de los creados por los mayas coinciden en que no tienen nada que ver unos con otros. Otro de los temas populares que suelen surgir al hablar de similitudes entre los antiguos egipcios y los pueblos americanos precolombinos es el de las momias. En este caso, por antigüedad, ganan los americanos. Las momias más antiguas que se conocen fueron descubiertas en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Fueron creadas intencionadamente por la cultura chinchorro alrededor del año 5050 a.C., por lo que son las más antiguas de todo el mundo, adelantándose en 2 milenios y medio a las momias egipcias más antiguas. Es difícil saber las razones exactas por las que los chinchorro momificaban a sus muertos. Una de las teorías es que fuera por algún tipo de culto a los ancestros, ya que hay evidencias de que viajaban con las momias y las colocaban en lugares de honor
durante los rituales importantes. En cualquier caso, los métodos y procesos seguidos en Egipto y América para momificar eran muy diferentes, por lo que no parece haber ninguna vinculación entre las prácticas de unos y otros, por no mencionar que la momificación se ha practicado en diversas culturas repartidas por todo el mundo, desde el Tíbet hasta Nueva Zelanda o Tenerife, en las Islas Canarias. Ahora quizá os estéis preguntando, si en realidad las pirámides egipcias y las mayas no tenían mucho en común y los jeroglíficos y las momias tampoco estaban relacionadas, ¿dónde se encuentran esas similitudes entre ambas civilizaciones que hemos mencionado al principio del vídeo y que nos parecían tan intrigantes? En sus mitos. Tanto la maya como la egipcia eran sociedades extremadamente complejas, con sistemas de creencias muy desarrollados. En ambas, al igual que en la mayoría de civilizaciones, las ideas religiosas jugaban un papel fundamental y afectaban a todos los aspectos de la vida. Pero a pesar de las evidentes diferencias en el entorno en el que se desenvolvieron, el antiguo Egipto era un lugar bastante aislado y predecible, vertebrado por el río Nilo, cuyos patrones de inundación eran muy estables, mientras que los mayas vivían en un entorno selvático, desarrollaron unas creencias y mitologías muy similares en algunos puntos. Mayas y egipcios eran politeístas y compartían la idea de que los 4 puntos cardinales poseían un significado importante para el flujo de la vida, que el mundo era plano y que ellos eran el centro del mismo. También creían que dependían de los dioses y que a su vez estos dependían de ellos. En ambas culturas se narraba que antes de la creación del mundo existía el agua y que de ella surgió la tierra. Del mito de la creación de los mayas tenemos noticia por el Popol Vuh, una obra anónima que fue escrita en idioma maya pero con caracteres latinos en la región del Quiché, en el altiplano occidental de Guatemala, en 1554, es decir, 3 décadas después de que los españoles llegaran a la región donde fue escrito. Pero lo único que se conserva del Popol Vuh en la actualidad es un manuscrito bilingüe que fue transcrito al castellano por el fraile dominico Francisco Jiménez a principios del siglo XVIII. A esta obra dedicaremos un vídeo completo en el futuro, pero lo que nos interesa ahora del Popol Vuh es la parte inicial de su relato acerca de la creación. Según narra, al principio solo había caos, oscuridad y agua. Un mar en calma del que emergieron las montañas, la tierra, por deseo y mandato de una divinidad primordial dualizada en Tepeu y Gucumatz, que representan la unión del cielo y el océano. Gucumatz es el nombre que los quiché daban a la deidad que los mayas yucatecos conocían como Kukulcán, la serpiente emplumada. En el caso egipcio, el mito original de Atum narra cómo este dios solar, cuya figura se sincretizaría posteriormente con la del dios Ra para formar la deidad Atum-Ra, surgió de las aguas del caos, un océano primordial llamado Nun, habiéndose creado a sí mismo. Es decir, que al principio no había nada, ni siquiera luz, tan solo una impenetrable oscuridad y una gran extensión de agua. Como Atum no tenía dónde poner los pies, emergió del agua un montículo para que pudiera apoyarse, y a partir de ese montículo primordial se creó la tierra. Por cierto, existe la hipótesis de que la forma de las pirámides egipcias representa aquel montículo primordial. A continuación, Atum creó al dios Shu y a la diosa Tefnut, de quienes descienden el resto de dioses egipcios. Así pues, Atum sería el ancestro común de todos los dioses egipcios. Aunque Nun, el caótico océano primordial, es un elemento común en todas las cosmogonías del antiguo Egipto, el mito de Atum, tal como os lo hemos narrado, forma parte en concreto de la cosmogonía heliopolitana, es decir, de Heliópolis, una ciudad del Bajo Egipto,
a la que ya mencionaban registros del año 3000 a.C. y que en los siglos siguientes, durante la segunda dinastía, fue un importante centro astronómico. En el Libro de los Muertos, un antiguo texto funerario egipcio, se añade que el dios Atum ascendió de las aguas del caos con el aspecto de una serpiente. De nuevo, un elemento que nos podría recordar a las narraciones mayas, en concreto a Kukulcán, si bien las serpientes son animales que siempre han estado presentes en mitologías de todo el mundo. Egipcios y mayas compartían la creencia en que la existencia perduraba tras la muerte y tenían un inframundo, la Duat y Xibalbá respectivamente, por el que sentían un gran interés. Ambos eran subterráneos y a ellos se accedía cruzando cursos de agua. En el caso de la Duat, el dios solar Ra tenía que atravesarla todas las noches de oeste a este a bordo de su barca nocturna, cruzando sus regiones oscuras para volver a alzarse en el cielo desde el este al amanecer y repetir así una y otra vez el ciclo solar. En su tránsito por la Duat, Ra debía enfrentarse y derrotar a Apophis, también llamada Apep, una serpiente gigantesca e inmortal que representaba la encarnación del caos y cuyo objetivo era interrumpir el recorrido nocturno de Ra para interrumpir su ciclo y romper así la Ma'at, el orden cósmico. Apophis no podía ser destruida, solo derrotada, ya que era necesaria su presencia cada noche para repetir siempre el mismo ciclo, o de lo contrario, el mundo perecería. Para enfrentarse a ella, Ra podía adoptar la forma de Miuti, el gran gato de Heliópolis. Ahora fijaos, según la tradición astronómica de los mayas, el dios del sol, Kinichahau, recorría cada noche Xibalbá, el inframundo, de oeste a este, transformado en un dios jaguar, para volver a subir al cielo al amanecer. Además, en la cultura maya de Yucatán, los cenotes, pozos naturales que suelen interconectarse formando complejas redes fluviales subterráneas, eran considerados portales sagrados que conectaban el mundo de los vivos con Xibalbá y estaban protegidos por la gigantesca serpiente Xucan. En la cultura egipcia, los espíritus de los difuntos iban a parar a la Duat. Allí, si lograban superar el juicio de Osiris por la moralidad de sus actos terrenales, se les permitía iniciar el largo y peligroso viaje hacia el Aru, la fértil campiña paradisiaca donde podrían disfrutar placenteramente por toda la eternidad. Pero antes de llegar a él, debían atravesar una serie de puertas, entre 7 y 21, dependiendo de las fuentes, que estaban custodiadas por deidades y demonios malignos y que por lo general solo podían cruzar aquellos que conocieran el nombre secreto del respectivo dios o demonio. Quienes no lograsen cruzar serían atormentados en un lago de fuego. Para ayudarlos en su tránsito a través de la peliaguda travesía por la Duat, podían contar con la ayuda de los sortilegios mágicos del Libro de los Muertos, un texto funerario que empezó a utilizarse hacia el 1500 a.C. La gente les encargaba a los escribas que prepararan un papiro del Libro de los Muertos para su propio funeral o para algún familiar recién fallecido, y cada uno era único, no solo porque incluyera el nombre concreto del difunto, sino porque se elaboraba incluyendo una serie de conjuros escogidos de entre un repertorio muy amplio. Un rollo del Libro de los Muertos era un artículo de lujo, ya que costaba más o menos el equivalente al salario anual de un trabajador. De hecho, inicialmente estaban reservados para los miembros de la familia real, aunque posteriormente también dispusieron de él sacerdotes y funcionarios.
como no eran rápidos de elaborar y muchas veces se requerían con urgencia por un fallecimiento repentino, normalmente los talleres funerarios tenían varios hechos y simplemente les añadían el nombre del difunto en los espacios en blanco reservados para ello. Pues bien, si en la Duat los egipcios debían cruzar puertas, en Xibalbá los mayas pasaban por casas, lugares de tormento controlados por los señores de Xibalbá, deidades malignas dirigidas por Uncamé y Bukukkame, las divinidades de la enfermedad y de la muerte. Según el Popol Vuh, eran 6 las casas de castigo: la casa oscura, en cuyo interior solo había tiniebla; la casa del frío, donde soplaba un viento helado insoportable; la casa de los jaguares, que estaba llena de... sí, exacto. La casa de los murciélagos, la casa de los cuchillos y, por último, la casa del calor, donde solo había brasas y llamas. A pesar de lo terrorífico que suena todo, los mayas no creían que Xibalbá fuese un lugar de castigo por los pecados cometidos en vida, ya que no manejaban ese concepto en el sentido cristiano, sino tan solo el mundo al que se iba tras la muerte. Pero el viaje a Xibalbá, que era enorme, con tanta diversidad de paisajes como el mundo terrenal, y estaba estructurado en 9 niveles, no era el final, sino un viaje de transformación. Después de Xibalbá, el alma podía regresar a la tierra o partir hacia otros planos espirituales. Antes hemos mencionado que los antiguos egipcios y los mayas convivieron en el planeta durante cerca de 2000 años. Pero, ¿habrían sido capaces de navegar a través del Atlántico para encontrarse? En este supuesto, por razones de antigüedad, lo lógico sería que los egipcios hubiesen sido quienes viajaran hasta el otro lado del océano para transmitir sus conocimientos a los mayas. Pero, incluso en el hipotético caso de que algún navegante egipcio hubiera logrado la épica gesta de llegar hasta América, ¿cómo habría podido transmitir todos los conocimientos y tradiciones de su civilización a un pueblo receptor para que éste los asumiera como propios? Una respuesta a ambos interrogantes intentó ofrecerle al escritor R.A. Gerasboy, proponiendo que en la época de Ramsés III, en el siglo XIII a.C., una gran expedición náutica egipcia logró llegar hasta América y entró en contacto con los olmecas, a través de los cuales parte de sus creencias, mitologías, expresiones artísticas y tecnologías habrían sido transmitidas a los mayas. Según Gerasboy, el actual territorio de México sería Punt, una misteriosa y lejana tierra a la que sí está demostrado por registros históricos que los egipcios enviaron varias expediciones marítimas a lo largo de 13 siglos, a partir del 2500 a.C. No obstante, los textos jeroglíficos que dan testimonio de la existencia de Punt también la llamaban Ta-Netjer, que significa tierra del dios, en referencia al dios solar Ra, lo que apuntaría al lugar por el que sale el sol, es decir, al este, al Mar Rojo. Además, la expedición egipcia rumbo a Punt más célebre fue la que partió por orden de la reina Hatshepsut hacia el 1500 a.C., un acontecimiento que fue grabado en su templo de Der el-Bahari, donde se puede leer una larga lista de los productos que trajeron de aquella tierra. Todas las buenas maderas aromáticas de la tierra del dios, montones de resina de mirra, ébano, marfil puro, oro verde de Amu, madera de cinamomo, incienso, pintura de ojos, monos, babuinos, perros, pieles de pantera del sur y ciervos y sus hijos. Todo apunta a la costa norte de la actual Somalia o de Eritrea. Esto cuadraría con lo que conocemos acerca de la tecnología náutica de los antiguos egipcios, ya que estos dominaban la navegación, pero principalmente en el río Nilo, el mar Mediterráneo
y el Mar Rojo. En los mares practicaban navegación de cabotaje, esto es, sin alejarse de la costa. Estudios de ADN mitocondrial realizados a partir de muestras tomadas de los restos de individuos mayas precolombinos hallados en diferentes sitios arqueológicos como Chichén Itzá o Xcaret demuestran que los antiguos mayas tenían una gran interrelación con otros grupos étnicos de los alrededores y que todos ellos, en última instancia, descendían de asiáticos, en una migración que se fue extendiendo por América desde el norte hacia el sur. Asimismo, al comparar las muestras de antiguos mayas con mayas actuales, se ha comprobado que a pesar de los importantes cambios culturales y demográficos que ha sufrido la región en los últimos 5 siglos desde la llegada de los españoles, existe una marcada continuidad genética entre ellos. Si bien los mayas actuales poseen, además, un 7% de genes europeos y un 0,03% de genes africanos fruto del mestizaje, es decir, que los mayas entraron en contacto con africanos después de la llegada de los españoles y no antes. Estos resultados no solo contradicen la hipótesis del viaje transoceánico de los egipcios, sino también algunas leyendas que intentan explicar los posibles vínculos de egipcios y mayas como descendientes de un origen común, como pudiera ser la Atlántida, a la que ya dedicamos un vídeo. A principios del siglo XX surgió el concepto de difusionismo cultural, la idea de que las invenciones humanas solo se dan una vez en algún lugar y después, tarde o temprano, son propagadas al resto del mundo, ya sea de manera directa, mediante movimientos migratorios de quienes conocen esa invención, incluso atravesando océanos, o de manera indirecta, mediante relaciones de intercambio económico y cultural entre poblaciones vecinas. Entre 1920 y 1960, esta idea, el difusionismo cultural, fue dominante en la arqueología, especialmente en la prehistórica y protohistórica, pero luego cobraron fuerza otras corrientes de pensamiento más abiertas a contemplar la posibilidad de que distintos grupos, sociedades sin contacto entre ellas, pudieran desarrollar tecnologías e ideas parecidas de forma paralela conforme sus civilizaciones alcanzan determinados hitos de evolución cultural, dependiendo también de las particularidades sociales y el entorno físico y político de cada una. ¿Habrá sido ese el caso de los mayas y los antiguos egipcios? Sobre estas dos civilizaciones todavía quedan muchísimos misterios por resolver, mucha historia sobre la que arrojar luz, y los antropólogos y arqueólogos siguen investigando con ahínco para ofrecer al mundo respuestas fiables. Mientras tanto, la información disponible nos permite imaginar y formular todo tipo de hipótesis, algo que en nuestra opinión siempre es positivo para ejercitar la mente, además de entretenido. Lo más emocionante es que el día menos pensado, tal vez mañana mismo, podría saltar la noticia de un nuevo hallazgo que tire por tierra buena parte de lo que os acabamos de contar. ¿Y vosotros? ¿Creéis que hubo algún contacto entre los antiguos egipcios y los mayas? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.